Buenos días, bienvenidos a lo presente y si algún seguimiento online exactamente igual. Pero yo quiero iniciar agradeciendo a Down Andalucía y a Salesido que han podido colaborar para poder estar en presencia en este momento. También quiero felicitar a todas las asociaciones de Andalucía que yo he podido ver a lo largo de estos días, cómo ha habido unos reencuentros, cómo ha habido alegría, cómo se han encontrado en apoyo, en ayuda, en búsqueda de salir de soluciones, compartir experiencias, etc. Yo voy a hacer una intervención que se denomina implicación de emociones y sentimientos para conseguir el bienestar mental en personas con síndrome de Down y su entorno familiar, puesto que la familia es el leitmotiv de estas reuniones, de estos 3 días que llevamos en Torremolinos. No quiero que mi intervención sea un monólogo, sino que yo solicito que cuando se sugiera alguna cuestión en mi intervención que consideréis de suficiente entidad o que sea llamativa para vosotros en vuestros conocimientos, en vuestra experiencia, en vuestros deseos, pues me lo vais preguntando y yo a la vez también os iré preguntando para que esto no se convierta en una cuestión más dialogante e interactiva. La emoción y los sentimientos, vamos a dividir la conferencia en 7 partes, donde vamos a hacer en primer lugar una distinción entre emoción y sentimiento. Se solapan y a veces se confunden. Yo en ocasiones diré emociones o diré sentimientos para no ser redundante. Será necesario, en un segundo punto, evaluar la salud mental de las personas con síndrome de Down en relación con las emociones y los sentimientos. Y luego tendremos 3 capítulos donde está implicada en la emoción y sentimiento, la familia, la comunidad y el trabajo. Igualmente, el comportamiento de las personas y su calidad de vida. Y en tercer lugar, la comunicación y el lenguaje, para dar lugar a un sexto punto donde iremos viendo a través de todo lo vivido por estas personas cómo para existir objetivos que se buscarán a lo largo de la vida, que sean reales o a veces sean deseos. Una pinceladita a la jubilación y la vejez con el compromiso de la emoción. Emoción y sentimientos son fuerza, es poderío, es energía, es una tormenta que nos llega a nuestras mentes llena de implicaciones y de afectos, pero que también dan luz a nuestra vida. ¿Cuántos sentimientos y emociones se os ocurre que podamos tener las personas? 5, 10, 20, 30, decidme un número, ¿a quién se lo ocurre? 20, por ahí 20. Hasta 100, hasta 100, si bien tenemos 8 tipos básicos. A veces van unidos y a veces no. Y unas veces son reconocidos por las personas y otras veces no. Esos 8 son ira, tristeza, miedo, alegría, asco, sorpresa, calma, culpa y vergüenza. Hay que diferenciarlo. ¿Por qué? Porque la emoción es un sentimiento, es muy fugaz. La emoción es una reacción afectiva por estímulo externo o interno o incluso pensamientos de la persona que nos llevan y nos dan lugar a la acción. Es fugaz, es rápido, mientras que el sentimiento es más estable y hay una toma de conciencia al respecto, ¿no? Aparece primero la emoción porque es lógicamente el sentimiento, lo que ocurre detrás de la emoción, es más tardío el sentimiento y es más intensa la emoción y sin embargo el sentimiento es como más pausado. Por ejemplo, la alegría, que es rápida, se puede transformar en felicidad. La emoción es inconsciente, quiere decir que la emoción da una respuesta inmediata, mientras que el sentimiento es consciente, dando lugar a que se procesen conscientemente.
La emoción es incontrolable y el sentimiento sí es más controlable al paso del tiempo, además buscando las estrategias para que puedan ser expresados. No es sencillo la distinción, por eso digo que a veces se solapan, pero también tendremos que preguntarnos qué función tienen las emociones y los sentimientos en la vida de las personas. Son tres funciones. Una adaptativa, por ejemplo, el miedo da lugar a la huida, el asco da lugar a no comer algo porque nos siente mal, la sorpresa a prestar una atención a nuestro alrededor. Es una función adaptativa que nos permite, como una especie de brújula interna, a orientarnos para generar la respuesta en cada momento que sea adecuada. Es, por supuesto, una función social, pues nos ajustamos con nuestros comportamientos con los demás, y reguladora, ya que ambas dan lugar a que nos regulemos ante el mundo, ante las personas, y podamos tomar también una iniciativa al respecto a la hora de actuar. Pero la emoción y los sentimientos depende en quién recaiga. No a todos vivimos lo mismo el miedo, no todos vivimos lo mismo la ira. Entonces tenemos que hacer un estudio de la salud mental de las personas con objeto de, según esa salud o si hay enfermedad, la emoción y sentimientos recaerán de una forma o recaerán de otra, para que no se den situaciones tan difíciles como la que acabamos de ver en esta diapositiva. Es necesario evaluar la salud mental desde la primera infancia. Deben de ser revisiones anuales. También en la adolescencia es una etapa muy importante y muy fundamental, porque es donde se producen cambios fundamentales en las personas y movimientos hormonales que hacen que cambien las personalidades. Hay que valorar los apoyos de las personas cuando valoremos su salud mental, los apoyos que tienen, sus actividades, sus amistades, su implicación con la comunidad, y así iremos haciendo un perfil de la persona de forma que nos permita adelantarnos a situaciones futuras problemáticas. Es por esto por lo que es necesario evaluar la salud mental. Con la evaluación conseguiremos una mayor comprensión y un mayor conocimiento de las personas, pero nosotros nos preguntamos, como veis en la diapositiva ahora, cuáles son los objetivos de la salud mental, de evaluación de la salud mental. Los objetivos son ayuda e información de la persona, conocer y comprender sus puntos fuertes y débiles, identificar sus aspectos positivos y negativos en su ambiente y su ambiente, afrontamiento del estrés, conocimiento de las emociones y sentimientos, indagar el apoyo que precisa de la familia y la comunidad. Todo esto para hacer una evaluación respecto a cómo recae la emoción y los sentimientos sobre la persona una vez que vayamos conociendo su salud mental. Pero yo hago una segunda pregunta en esta intervención. ¿Quién debe de valorar la salud mental de nuestros chicos con síndrome de Down? ¿Quién creéis que es el lugar más adecuado para hacer esa valoración? A ver, que no lo digo. La familia. Un poco todo. Realmente las instituciones que tenemos en cada ciudad son las que realmente conocen bien a nuestros chicos. Los tutores, monitores, profesores, directores, pedagogos, psicólogos, son quienes los conocen muy bien, los trabajadores sociales, que conocen sus habilidades sociales, y estos son los que van a servir para poder dar la valoración de la salud mental de las personas. A veces necesitaremos de un psiquiatra o de un neurólogo, pero básicamente lo decís por ahí de la familia, por supuesto, están no en la valoración, pero sí en la información que hay que darle a estos profesionales. ¿Qué nos interesa evaluar y explorar en la salud mental? Nos interesa explorar y valorar los sentimientos y emociones con la relación social, o sea, el sentirse querido, aceptado y conectado con los otros, lo cual ya se llama salud social, o sea, el conectarse con los demás, el interrelacionarse
es lo que se llama la salud social, donde la familia, como decían por aquí, tiene que participar y dándole lugar a que tengan actividades y aficiones para que crezca la autoestima que es un tema muy llamativo y que sería sugerente de otra intervención, pero que ahora lógicamente no se toca. Es necesario la capacidad de comunicar y expresar los sentimientos y las emociones, a veces de forma no verbal. Aquí quiero haceros una llamada de atención. Las emociones y los sentimientos, cuando no se pueden expresar, eligen dos caminos. Uno, un lenguaje no verbal, y otro, una alteración de la conducta. Este va a ser el caballo de batalla prácticamente de lo que vamos a ir viendo. Tocamos temas, pero sobre todo yo quiero lanzar este concepto porque si no difícilmente no lo vamos a entender. Quizás lo había oído muchas veces, pero yo lo quería aclarar para continuar. Cuando la emoción y el sentimiento no se expresan o no se pueden o no son propios, que son de otros, que luego lo veremos, que son absorbidos por la persona, se pueden expresar con alteraciones del lenguaje o conductuales. Por eso continúo de que la comunicación a veces es no verbal y que se puede producir unos cambios en la conducta, tristeza, sentimientos de culpa, fatiga, cansancio o alteración del apetito en la persona como una no expresión. Pero la salud mental no solamente es necesaria, hay que valorar también la salud física. ¿Por qué? Porque si hay una enfermedad, lógicamente la vivencia de emociones y sentimientos no va a ser igual. La salud física, aquí tenéis cuatro enfermedades. ¿Cuáles creéis vosotros que son más frecuentes en los chicos con síndrome de Down? De las cuatro que estáis viendo aquí. Perfecto. Yo pongo dolor crónico porque el dolor es frecuente a veces en cuestiones óseas, pero ciertamente el hipotiroidismo y la apnea del sueño son extremadamente frecuentes. Por eso hay que hacer un estudio tiroideo, que a veces por simple analítica, aquí algún médico sabe que aunque sean normales puede haber un mal funcionamiento del tiroides, por lo cual hay que hacer estudios más profundos, gamagráficos. La apnea del sueño, que obliga a usar muchas veces los CPAP, que son las maquinitas estas que hay que ponerlas por las noches, y enfermedades crónicas que a veces ocurren y afectan, ¿no?, a la persona. Por eso, una vez distinguidos las emociones y los sentimientos y cómo tenemos que ver de qué manera influyen sobre una persona y su salud mental y física, vamos a entrar en un tercer capítulo, que es el capítulo de cómo ya están implicadas las emociones y sentimientos sobre la vida familiar, la comunidad y el trabajo. La familia, que es el núcleo fundamental que nos tiene aquí, nuestros chicos, por supuesto, lo primero, ¿no? La familia, yo pregunto, ¿qué es la falta básica? Me dice, básica porque es básica, falta porque no está. ¿Qué creéis que significaría a nivel familiar que los chicos tengan una falta básica? No sé si alguno lo habéis oído alguna vez, y si no, pues a ver qué se os ocurre o qué se os sugiere, ¿no? No es fácil, ¿no? Bueno, pues lo voy a explicar ya. La falta básica es un término acuñado por un psicoanalista llamado Balin, que decía que la carencia de los cuidados psicológicos que necesita el chico, el niño, y que no recibe en su infancia, acabará creando una descompensación y una merma a lo largo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si un chico, a veces diré chico y a veces diré chica para no ser redundante, si un chico recibe cariño, recibe amor, recibe autoestima, no va a crecer a lo largo de la vida por la influencia del mundo igual que un chico que ha recibido castigo, falta de autoestima
y falta de amor. Y esa es la falta básica. O sea, empezamos desde ahí ya al cuidado y empezamos desde ahí ya a crear los proyectos del futuro. Entonces, se nos plantea una cuestión: ¿vivir en el hogar familiar o vivir fuera de la casa? Vivir en el hogar familiar tiene una ventaja, sobre todo el paso de rol de niño a la adultez es acompañada por la familia, que le da seguridad, apoyo y el desarrollo de sus capacidades. Pero también tienen que tener actividades fuera del hogar. O sea, la familia no podemos olvidar que si hay apoyo, si hay cariño, si hay la protección excesiva, tampoco hay que inclinarle a que tengan fuera del hogar actividades, que vivan nuevas experiencias y que se vayan preparando para el futuro, que será lo que iremos tocando de vosotros. Si bien vivir en la casa da lugar a un sentimiento de aislamiento y de dependencia, igual que excesiva protección, como señalábamos antes, es necesario estimular las capacidades y las habilidades de las personas con objeto de que si llega el momento de salir de casa no sea de urgencia. Por eso pongo yo ahí, mudarse sin urgencia, preparar en la casa lo suficiente para que cuando llegue el momento adecuado para salir de casa estén preparados en sus capacidades y en sus habilidades. ¿Por qué? Porque mañana fallece un padre y se tiene que ir el chico a vivir corriendo a otro sitio, mudanza de urgencia, y tenemos un desastre si no se le ha preparado. Por eso también debemos de evaluar cuál es el mejor sitio, y el mejor sitio depende de los recursos disponibles, que son lo que nuestras asociaciones cuidan con mucho esmero y con mucha visión de futuro. ¿Qué necesidad van a tener nuestros chicos? Porque la piedra de toque de nuestros chicos es qué va a ser de ellos mañana. Es lo que a todos nos angustia, es lo que a todos nos encoge, ¿no? Y entonces, bueno, la mudanza de urgencia no puede ser, tendrán que ser recursos que tengan nuestras asociaciones, y valorando también la capacidad de independencia, aprendizaje y seguridad que tenga la persona. No hay que olvidar que los recursos de nuestras instituciones, que luego veremos sobre dónde son los lugares de ubicación, deben de ser gestionados básicamente por nosotros y con los apoyos de las instituciones, pero siempre en un tente cordiales. Quiero decir, un tente cordiales, somos nosotros el núcleo, somos nosotros la cabeza, y la administración y la institución está porque tiene que estar, pero también hay que saber quién lleva la dirección y quién conoce. Por eso digo de un tente cordial. Bueno, la familia que estáis viendo aquí es el paquete fundamental y es lo más llamativo y más necesario para, sobre todo en un principio, la vida de nuestros chicos, pero luego hay más cuestiones, como son los compañeros y la sociedad, como es el esparcimiento, tiempo libre, el empleo, la capacidad de independencia o lo que se llama la función ejecutiva. Los compañeros es necesario, hay derecho a reunirse, hay que tener, pues bueno, ayuda, autoestima. Las familias deben de ayudar a que se reúnan con compañeros y también las propias instituciones, si bien lo que ocurre en ocasiones es que cuando los padres le animan, le estimulan, llegan una edad de los padres en que faltan fuerzas para acompañarles a muchos lugares y a muchos eventos y se precisan en ocasiones de terceras personas, lo cual a veces he vivido bastante como un duelo, pero forma parte de la vida, de que unas están y luego otras pueden no estar. El tiempo libre, lógicamente, el tiempo libre es muy necesario en el sentido de que tiene que haber actividades lúdicas, eventos, y como decía, que me he pasado el punto, ¿no?, al otro, porque son muy similares en el sentido de integrarse y enriquecerse, lo de la edad de los padres y terceras personas que pueden en un momento determinado apoyar. El empleo es un capítulo, por supuesto, que también lo tenemos muy en cuenta y que es muy importante y muy fundamental,
porque el trabajo promueve la autoestima y la realización de la persona. Hay que sentirse útil y además sirve para relacionarse. Hay que valorar las capacidades, las habilidades y lo que la persona elija, siempre que se pueda. Cuando no se puede, en ocasiones tenemos que pasarnos a un voluntariado también desde sus habilidades, que puede servir incluso como un salto en un futuro a un empleo. La independencia, poca o mucha. ¿Qué pensáis? ¿Poca o mucha independencia? La que pueda, la que pueda. La que pueda, pero la que quieran, pero buscando puntos medios. Puntos medios. Ya lo decía Cicerón, en la vida está muy famosa la frase de él, del carpe diem, pero todo el mundo olvida la de buscar en la vida puntos medios, y una tercera que era vivir con lo que uno tiene, acomodarse a lo que uno tiene. Puntos medios, puntos medios. Mucha o poca independencia puede dar lugar a una frustración. ¿Por qué? Poca independencia sofoca el crecimiento y el desarrollo de las habilidades, frustrándose el individuo. Y mucha independencia puede sentirse abrumado, confuso o sobrepasado, lo cual le puede llevar también a una frustración. Luego, las expectativas, ¿cuáles deben de ser? Las adecuadas al nivel de la persona con síndrome de Down, buscando un equilibrio, o lo que yo he decidido yo llamar semi-independencia, que luego os explicaré en qué consiste, o nos podemos adelantar. ¿Qué creéis que quiero yo decir con la semi-independencia? Independencia pero con apoyo. ¿Te he puesto, Sí. Te he puesto. La semi-independencia, ciertamente, es lo que estoy diciendo, es los apoyos. Lo iremos viendo, porque hay una realidad que lo vamos a necesitar, ¿no? Y esa realidad está ahí, ¿no? Concatenamos con lo de la función ejecutiva, porque ¿qué es la función ejecutiva? Pues esto que estamos diciendo, los apoyos. La función ejecutiva es que a veces tienen muchas habilidades nuestros chicos para muchas cuestiones, pero otras veces son deficitarios para elaborar un plan, para utilizar esas habilidades, para ejecutar, planificar. Entonces se precisa de la ayuda, que son los apoyos, que es lo que entra ya, los apoyos y la ayuda, ¿no? Para ello tendremos que evaluar la capacidad que tienen las personas para realizar determinadas cuestiones y tareas y iniciativas propias, entonces elegir el apoyo. Según lo que precise, se elige el apoyo de una categoría o de otra. Sobre todo cuando hay que asumir responsabilidades. Eso es fundamental. Bueno, vamos avanzando. Emociones y sentimientos, su distinción, cómo recaen según la salud mental y la salud física, cómo están las emociones y sentimientos implicados con la familia, la independencia, el tiempo libre, el empleo, los apoyos. Y ahora entramos en un segundo capítulo, que os recuerdo lo que decía hace un momento. Cuando no se pueden expresar las emociones y los sentimientos, hay una alteración en los lenguajes y hay una alteración en la conducta. Vamos al revés. Ajá. Las teclas, yo no soy de esta generación. Ahí. Bueno, implicación de la emoción y los sentimientos en el comportamiento. Muy bien, el comportamiento. Y yo pongo en primer lugar, valoración longitudinal o continua. ¿Eso por qué? ¿Por qué yo digo valoración longitudinal o continua de la persona para buscar qué pasa con el comportamiento? ¿Por qué pensáis que tenemos que hacer una valoración longitudinal o continua a lo largo de toda la vida de la persona? Referencia
porque las circunstancias cambian. Entonces, lo que yo valoro hoy de un hecho y de una manifestación de ese hecho en el chico, yo no lo puedo dejar guiar solo por eso. Porque ¿qué pasó ayer, antes de ayer, el año pasado, el anterior y el anterior? Recordemos la falta básica del apoyo a lo largo de la infancia. Y porque las cosas son cambiantes. Porque las cosas hoy son de una manera y mañana son de otra. Entonces, por eso la valoración longitudinal. La valoración longitudinal hay que valorar a la persona en su totalidad, como dice ahí, al paso del tiempo, en su comportamiento y en su comunicación, valorando aquellas cosas que son intrascendentes y, por ejemplo, llora continuamente, a cuando en un momento determinado llora porque se le ha fallecido una persona cercana. La valorización del llanto no es la misma. Si llora porque está muerto tu padre, llora con mucha razón, pero si llora todos los días por cosas intrascendentes, no. Por eso la valoración a lo largo del tiempo, hay que valorarlo así. Ahora yo voy a pedir que veáis cómo los sentimientos son el reflejo de las emociones, como hemos visto al principio, y que actúan sobre el estado de ánimo y las tensiones, sobre todo por la influencia externa. Y quiero que no miréis a la diapositiva y escuchéis de nuevo donde yo quiero hacer el énfasis de por qué en ocasiones ocurren cosas que no nos explicamos. Los chicos con síndrome de Down tienen mucha dificultad para reconocer sus propios sentimientos. Tienen dificultad. Y a veces para expresarlos también. Pero sin embargo tienen mucha capacidad para absorber, ¿no?, los sentimientos de otros, que es lo que se llama la empatización con facilidad o el radar empático. El radar empático implica que están alerta de todo lo que ocurre alrededor y en ocasiones podemos verle unas manifestaciones que no son de él, son de otro. Por ejemplo, un divorcio entre los padres. El divorcio entre los padres crea un conflicto lleno de tensiones, emociones y sentimientos, que el chico capta, que el chico ve y que el chico absorbe. Y de pronto el chico empieza a cambiar la conducta. ¿Y qué está pasando aquí? No caemos en la cuenta. ¿Qué ha pasado? Que el conflicto del padre y de la madre, la abrumación por los sentimientos del padre y de la madre, son captados por el chico y son expresados con alteraciones en la conducta, con enfermedad mental o con alteraciones del sueño. Otro ejemplo que me comentaba la directora nuestra de Asansido, como ante un duelo, que ahora le daremos una chispita, un hermano mayor no le permite expresar el duelo del fallecimiento de su padre. Entonces sí, que lo que hace es un cambio de conducta. Entonces, siempre que haya cambios de conducta tenemos que plantearnos qué está pasando detrás antes de hacer un diagnóstico erróneo, y si esa expresión que está haciendo son de sentimientos no propios, sino ajenos. Por eso decía el radar empático. Por eso lo que debemos de entender es que sea su propia emoción la que se exprese, pero en ocasiones no es posible. Quiero darle un sitio al duelo. El duelo va a estar presente. Lo dije antes porque el duelo, el fallecimiento de los padres, tengo que tenerlo aquí presente porque es algo que a todos nos cuesta trabajo hablarlo, pero que todos lo pensamos. Entonces, el duelo, la persona que tiene el síndrome de Down tiene un problema a la hora de tomar conciencia, es decir, toman conciencia de lo que ha ocurrido mucho más tarde que los demás. Y además se produce un procesamiento mental también lento, que entre la toma de conciencia y la lentitud del procesamiento mental da lugar a que se presente lo que se llama el duelo diferido. El duelo diferido es que los síntomas que aparecen de un duelo normal, que es la angustia, la apatía, el miedo, la tristeza, la desolación, la baja autoestima,
aparecen a los 4, 5 o 6 meses de haber fallecido el familiar. Puede aparecer muchísimo más tarde. A los 5 o 6 meses de pronto, yo he tenido un caso, una persona muy querida, que cambia la conducta dentro de la institución, cambia la conducta en la casa y vamos investigando hasta que nos damos cuenta de que viene de que la madre fallece hace 5 meses. Ya decía que el lenguaje, estamos en el punto del comportamiento, pero el comportamiento puede dar lugar a un lenguaje de expresión del sentimiento, teniendo en cuenta que las personas con síndrome de Down son muy receptivos pero poco emisores. Esto es que ellos, lo que se les dice, lo que se les comenta, lo que captan, luego tienen dificultad para expresarlo. De manera que el proceso del duelo, que no se expresa, viene con manifestaciones del comportamiento, de conducta, síntomas de enfermedad. Es necesario comprender, en el punto tercero del segundo, comprender que necesitan más tiempo para procesar, que se les necesita prestar más atención de lo normal, que una vez que los entienden, se lo hagamos ver, gratificándoles, muy bien, gratificándoles, que a veces hay que repetir las instrucciones, hacérselas repetir y cerciorarse de que las ha comprendido y apoyarse en alternativas como son las pizarras, internet, dibujos, etc. Pero tenemos una ventaja, que son muy buenos de memoria, y con la memoria podemos ayudarnos cuando queremos nosotros analizar un hecho y no podemos. Aprovechando su memoria, no debemos ir a otro hecho que haya ocurrido circunstancialmente con cronología similar, y de ese hecho que sí reconoce, intentar saltar al hecho que te interesa analizar. Por ejemplo, el que hablábamos del duelo. Primer capítulo, la familia. Segundo capítulo, el comportamiento. Y entramos en un tercer capítulo, que es el lenguaje. El lenguaje, para que no ocurra y no sepamos lo que vamos a comer hoy, o para que no sepamos dónde estamos, tenemos que saber comunicarnos. Tenemos que saber comunicarnos. Sí, sí. No sabemos si es una belleza, si es que le duele la cabeza o si quieren una cerveza. O aquí no sabemos ni lo que se empieza, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje en la vida de los seres humanos? ¿Qué se os ocurre decir? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué significa? Efectivamente, la comunicación. Pero es la más alta capacidad que tiene el ser humano. La comunicación. Ahora dicen, los delfines se comunican a no sé cuántas millas. Sí, sí, estamos de acuerdo, con silbidos, ¿no? Y los leones con aullidos. Pero nosotros no, nosotros con la palabra articulada, ¿no? O sea que el lenguaje, por eso cuando hay situaciones en deficiencia donde está alterado el lenguaje, se hace todo mucho más dificultoso y más laborioso, porque el lenguaje es la especialización más grande que tiene el ser humano con respecto a los animales, a veces que además del pensar, que no todo el mundo piensa, pero sí hay que pensar mucho, hablar y pensar. Tenemos dos tipos de lenguaje que hemos señalado antes: el receptivo y expresivo, para comprender lo que se nos dice, y el expresivo, que es para comunicar lo que se nos dice. Hay situaciones de dificultad a la hora de expresar el lenguaje, ¿no? Desde los sentimientos o los pensamientos a través del lenguaje. Una de las dificultades, por ejemplo, es que hay a veces, en muchas ocasiones, un déficit de audición. Eso es frecuente, un déficit de audición,
a veces sí se le habla en términos extraños o raros, y tenemos que tener en cuenta que hay necesidad de dar más tiempo para procesar, como habíamos dicho anteriormente. La capacidad receptiva, que lo acabo de decir, y la capacidad expresiva, que me remito a lo que señalaba en un principio, cómo se puede expresar cuando no se puede la emoción y los sentimientos a través de un lenguaje no verbal, con gestos, expresiones faciales, por lo cual eso nos está indicando que algo nos quieren decir que no sabemos interpretar. Entonces precisaremos de aquellas personas de su entorno más cercanas que le conozcan bien, que nos sirvan como de intérpretes de alguna manera, y que nos den lugar a conocer sus necesidades básicas, así como sus relaciones que han creado a lo largo de la vida. El intérprete forma parte, como señalábamos antes, de los apoyos o las ayudas, cuando realmente a veces hay una expresión no verbal. Los comportamientos o conductas. Y ya que hemos andado todo esto, decimos, bueno, pues ahora habrá que buscar algo en la vida. Algo que buscar en la vida. Hay que dejar atrás aquellas cosas que ya nos valieron en un momento determinado y que nos sirvieron, como decía Freud, ¿no? Lo pasado nos sirvió, pero hay que adaptarse y acomodarse a lo nuevo, si no nos quedamos estancados, y retomar algo que nos vaya sirviendo para el momento actual y el futuro. Entonces hay que buscar objetivos reales. ¿Qué objetivos reales se pueden buscar? Cuando ya estamos en una edad que decimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Trabajo? ¿Casa? ¿No casa? ¿Carnet de conducir? Que lo pide, ¿no? Objetivos reales, ¿no? ¿Qué objetivos reales crees que se pueden buscar? Mucho, pero hay uno muy importante que va de final, ¿no? Para buscar los objetivos reales, desde la emoción y el sentimiento que hemos ido cultivando a lo largo de la vida, es necesario confeccionar un programa a lo largo de la vida con el apoyo de las instituciones y la familia y todos los equipos que tenga la persona a su alrededor. Esto desde la etapa escolar. Desde la etapa escolar hay que fomentar sus habilidades sociales, sus habilidades laborales, familiares, que le permitan vivir y poder ser, si es posible, independiente en un futuro. Hay cursos superiores, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos universidades donde están adaptadas para personas con dificultades de aprendizaje y admiten síndrome de Down, donde le fomentan sus habilidades y donde le fomentan la autoestima y su independencia. Pero dentro de la búsqueda de objetivos reales, uno de ellos es el nivel laboral. El nivel laboral, donde son chicos muy perseverantes, muy responsables, muy cumplidores, donde el trabajo es el reflejo de la autoestima, sentirse válidos, sentirse colaboradores, que se socializan, que se reúnen, que tienen labores de equipo, que les reconocen los demás sus méritos. Entonces el trabajo, claro, es el reflejo de la autoestima. La autoestima que ya salió y que lógicamente está siempre en medio, porque la autoestima es el eje de alguna forma de que la persona vaya por la vida funcionando con lo que tiene, que será para otra ocasión. Pero llega un momento en que la persona no se puede quedar estática, la persona tiene que volar. La persona tiene que volar, la persona tiene que salir de la situación inamovible y ahí estamos todos alrededor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer por la búsqueda de los objetivos reales en el futuro? ¿Dónde vamos? Yo pongo aquí, residencia abierta o vivienda compartida. Dependiendo del nivel de la madurez y de las habilidades para su capacidad de independencia
y a veces sí es preciso lo que hablábamos de apoyo, ayuda o un orientador. La independencia tiene que ser adecuada al grado de madurez y las habilidades que tenga la persona. Puede ser muy hábil para unas cosas, pero puede ser muy dificultoso para otras, por ejemplo el aseo, el tiempo libre o las labores domésticas. Y por supuesto que no podemos perder de vista, que ya lo señalábamos, que precisarán de una orientación, de una ayuda o de una supervisión. No siempre, a veces. Sobre todo cuando se comparte una vivienda, porque cuando yo hablo de residencia abierta, ¿qué quiero decir residencia abierta? Eso lo he añadido, que no sea una residencia rancia de las que yo he conocido, residencia rancia antigua, aquella que eran decimonónicas, ¿no? Donde no existía prácticamente la libertad y donde era todo ligadura y, en fin, situaciones muy complejas. Esa residencia ya no existe. Y la vivienda compartida es el camino que llevamos y que lo vamos forjando las instituciones y redundo en que tenemos apoyo y ayuda de la administración, con los cuales tenemos que tener el tente por de arriba. Eso es fundamental. Las decisiones de los apoyos tienen que ser desde la planificación, la organización y la flexibilidad y la adaptación a los cambios. Esto es una cosa que son los organizadores los que deben tenerlo en cuenta. Y luego pongo aquí sueño y deseo. Fijaros qué bonito, sueños, qué sueñan, qué desean. Yo cuando venía en el autobús, porque cada día conduzco menos, me aburre más, me vine en el autobús allí con todo, recordaba cuando yo iba de viaje de estudio, con todo el jolgorio, y llevaba al lado un chico, creo que es Miguel, como se llama, y pasó un Ferrari en Motril que paramos, y pasó un Ferrari rojo, de ese era un futbolista, y decía, voy a comprar ese coche. Paramos, y cuando empezamos a ir por autovía, el Ferrari otra vez. Se ve que quería seguirlo el muchacho. Y me dice Miguel, nos vamos a comprar ese coche. Digo, vale, vamos a empezar a ahorrar. Sueño y deseo. Pues claro que tenemos derecho a soñar y a tener deseos. Ya que los adultos se preocupa uno por ver qué va a conseguir, qué no va a conseguir. Hay que ser realistas con los sueños y los deseos, pero nunca se deben de frustrar, nunca se deben de castrar, sino que hay que darle motivaciones para intentar conseguirlo si se puede, y si no se puede conseguir, por lo menos se ha dado la oportunidad. Pero ¿cuáles creen que son los sueños y los deseos de nuestros chicos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles se ocurren que son los sueños y los deseos de ellos? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué desean? Señor, efectivamente, casi lo mismo que nosotros. Pues claro que sí, ahí lo tenéis. Triunfar en el trabajo, tener buenas relaciones sociales, tener unos estudios y tener una pareja. Decía Enrique Rojas Monte, un psiquiatra granadino muy conocido en España, que vive en Madrid, que son tres pilares los que sujetan la vida de las personas: el trabajo, la familia y el tiempo libre, ¿no? Pues aquí va todo incluido. Pero claro, hay un gran sueño casi más nuestro que de ellos, ¿no? Casi más nuestro que de ellos, que es vivir independiente. Pero para vivir y ser independiente hay que ayudarles basándonos en sus puntos fuertes y débiles. Hay que dividir el sueño en partes realizables y concretas. Trabajar la independencia desde el hogar, la familia y las instituciones. Incluso si no se consigue, es útil y satisfactorio el darle la oportunidad. Alternativa a la dependencia, semi-independencia, que ya os la nombré, ¿no? Que muy acertadamente dijiste lo que era: residencia abierta o vivienda compartida. ¿Cuál es el fin?
está en Almería, con su puerto deportivo y casi sale de nuestra asociación, por un pelín. ¿Cuál es nuestro fin último? Que puedan vivir libres, en sociedad, sin miedo, con apoyo, acogidos, entendidos, que se puedan mover. Bueno, llegamos a que hemos hecho un recorrido donde las personas, una vez cuando se han jubilado, yo sé que muchos trabajan y muy bien, como decíamos, muy bien, porque son muy trabajadores, muy eficientes, muy cumplidores. Yo digo que en vez de retirarse a algo, de algo, es retirarse a algo. No me voy, sino que entro en. ¿Y cuáles son los programas? Actividades artesanales, salidas a restaurantes y centros comerciales, actividades culturales, trabajo de voluntariado o reparador. Y yo me voy a despedir con 3 reflexiones. Una es que los caminos no se pueden andar en solitario. Esta era la antigua carretera de Málaga a Almería. Los caminos no se pueden andar en solitario, tiene que ser con la familia, con la sociedad, con las instituciones, con el apoyo, con los cuidadores, con los voluntarios, con los que nos quieren. Que necesitamos una luz que nos guíe, una luz que nos guíe, que son nuestros deseos y nuestros sueños. Y nunca podemos olvidar, nunca, que la vida está llena de muchas posibilidades. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues ha estado interesantísima la charla y ahora pues como tenemos media horilla todavía de margen, si queréis hacer alguna pregunta o algo un poquito más concreto, pues ir levantando la mano y os pasamos. Pregunta o experiencia o algo que haya sugerido o situaciones que se hayan dado, todo eso que quiere que podamos dinamizar. Bueno, bien. Yo quería preguntarle, porque ¿se oye bien? Ahora. Que yo quería preguntar que cuando se pasa por la situación de duelo y realmente se ha pasado también esa fase de 5 o 6 meses que aparentemente puede aparecer y no se ve ninguna anomalía, si a más largo plazo puede surgir algo, puede quedar alguna cosa interiorizada que pueda dar margen a verse más cohibida, con menos libertad, con menos expresión. A mí me contaron un caso, por ejemplo, de que dejaban hasta de hablar, se aislaban de tal manera que podían hacer. Y yo aquello me di muchas gracias a Dios porque realmente vi que mi hija no había pasado por eso, siendo su padre. Y tan solamente lloró un día conmigo muy desarraigada y desde entonces yo dije que papá estaría siempre con nosotros y que desde el cielo siempre nos iba a ver. Y no sé si es que al verme fuerte o lo que sea, pero yo ahora al escucharle hablar me ha quedado la cosa de decir, ¿se le habrá quedado alguna espinita a mi hija y en algún momento le puede salir eso a largo plazo? Gracias. Claro, muy interesante y muy bien dirigido por tu parte, decirle, papá está aquí con nosotros y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque la has metido dentro del triángulo padre, madre e hija. El duelo diferido es bastante frecuente. ¿Cuánto dura? Un duelo en general puede durar toda la vida. Pueden durar toda la vida con manifestaciones. De hecho, existe lo que se llama el duelo complicado. El duelo complicado, el duelo diferido es el que tarda varios meses en aparecer. Y duelo complicado es aquel que dura mucho tiempo. Cuando un duelo dura más de 2 años, ¿no? Tú dices, ¿qué puede quedar? Y tal. Aparece lo que se llama la transformación de la personalidad. Quiere decir que tras 2 años de duelo, la persona deja de ser como era.
gente, los cercanos dicen, ya no es como antes, ahora se irrita, ahora llora, ahora piensa que no la quiere. Hay 4 o 5 transformaciones de la personalidad, depresiva, paranoide, inhibida y alguna más que no recuerdo. Y entonces, a tu pregunta, ¿qué puede quedar después del resto? ¿No puede quedar nada? O puede quedar esto que estoy señalando. Pero claro, la observación, a una hija que se le conoce, tú te das cuenta de que esta va de mi niña, ¿no? Está pasando aquí. Buenos días, gracias por la charla. Yo ahora con el mío voy teniendo problemas, pero veo que es algo generalizado. ¿Cómo gestionan sus emociones? Juan habla solo mucho. Acércate del micro, es que no... Juan, mi hijo, habla solo mucho porque gestiona sus emociones de esa manera. Él no es consciente de que está hablando y ya deja de ser algo funcional, porque lo hace en cualquier sitio, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y estamos buscando estrategias porque es muy difícil quitarle esos soliloquios, es muy complicado. Y estamos buscando estrategias para evitar que deje de ser funcional, porque para él interioriza mucho nosotros interiorizamos mucho nuestros sentimientos, pero ellos lo exteriorizan, hablan y hablan y muchas veces en voz alta y no son conscientes de que están hablando, no son conscientes que en ese lugar no pueden, que por la calle no pueden. Y estamos buscando estrategias, a ver si, porque hay poco sobre escrito, publicado sobre el tema. Solamente hay un trabajo hecho en Estados Unidos en el 90, en 1900, en una universidad, y a raíz de ahí todo lo que he encontrado es añadido, haciendo comentarios a ese trabajo que se hizo en los años 90. Y incluso en la Universidad de Psicología de Córdoba, pues no hay tema no hay texto para encontrar algo de cómo tratarlo, cómo evitar que esos soliloquios sean tan continuos y durante tanto tiempo. Gracias. Bueno, sí, los soliloquios ciertamente son frecuentes. Son frecuentes y es una forma de comunicar de alguna manera. Ahora, ¿hasta qué punto hay que quitarlos solos? ¿Hasta qué punto? Has dicho una cosa también de que si fuera de la casa, así tal, hay alguna cuestión aquí que no he nombrado, pero que ya que me viene al caso. Los chicos tienen que aprender muy bien que hay cosas permitidas en la casa, pero que en la calle no. Eso tienen que aprenderlo. Y porque será muy frecuente, pues tener actitudes. Yo supongo un caso porque cogió unos bocadillos, no sé qué, de un mercado. Entonces cuando vieron que eran chicos, pues cogieron y no hicieron nada y tal. ¿Por qué? Porque lo que en la casa se puede hacer, no a ellos, sino todo, en la calle no se puede hacer. Entonces, tu caso concreto, ¿no? Yo me plantearía hasta dónde se puede cortar la capacidad comunicacional, aunque sea de esta forma y por esta vía, hasta dónde hay que cortarla. Pues yo digo que hasta donde lo diga el sentido común y hasta donde no se perjudique a los demás. Esto era como antiguamente los que escribían con la mano izquierda se la ataban para que escribieran siempre con la derecha. O sea, no. Es decir, una cosa que sale espontáneamente y una cosa que está en comunicación, en gratificación con la persona, si no daña a nadie y si no es una cuestión exagerada que de alguna manera se implique todo el tiempo del día, yo no me angustiaría. Soluciones no conozco bien, pero a veces, que es algo que somos reticentes, pero a veces tenemos que acudir a los fármacos, aunque no nos guste, es una pelea que tengo yo, porque fármacos nunca, ¿no? Fármacos midiendo y si a veces hace falta valorando el beneficio real. Sentido común y si no perjudica a los demás, tampoco angustia. Sí, buenos días, gracias por la magnífica ponencia.
Cuando se estaba hablando del duelo y decía que el duelo normalmente se retrasa a las personas con síndrome de Down 4 meses, 5 meses o hasta más tiempo, no sé si ahí entra la variable de cómo estamos tratando a la familia y el entorno de estas personas el duelo. Es decir, si lo que hay una sobreprotección cuando ocurre esto, lógico y evidente debe ser que se retrase. Si realmente hay una gestión del duelo en el momento determinado, normalizado, posiblemente ese duelo diferido se reduzca en el tiempo, se reduzca temporalmente. Y usualmente me temo, no sé, usted trabaja en este tema y sabe más que yo, me temo que las familias son muy sobreprotectoras en general y en concreto en el duelo mucho más, porque el duelo produce dolor. Muchas veces tendemos a que las personas, nuestros seres queridos, no tengan ese dolor, con lo cual los vestimos y adornamos el duelo de salido para el cielo, no sé qué, no sé cuánto, y le damos un tinte de luz al tema, que independientemente del aspecto religioso o no de la cuestión, que eso no entro en ese debate. Entonces, lo que creo que es muy importante es que la familia y los entornos estemos preparados, sepamos cómo tratar el duelo para que las personas puedan asumirlo desde el mismo momento. Y voy a poner un ejemplo. Mi hija tenía un compañero que tenía un cáncer y dejó de trabajar porque el cáncer ya estaba en estado bastante terminal. Los compañeros nadie le contaban nada. Ella estaba pasándolo muy mal porque quería saber qué pasaba realmente. Quería saber si se había enfermo, si se había muerto o qué pasaba con él. Y no le decían nada porque estaban protegiéndola, según ellos la estaban protegiendo. Pero no la estaban protegiendo, le estaban haciendo mucho daño por no tener conocimiento de la realidad que estaba ocurriendo. Sí. Claro, yo he cargado tinta en el sentido del procesamiento, ¿no? Mental, ¿no? Pero claro, no podemos dejar de lado lo que está ocurriendo. Un excesivo cuidado, una excesiva protección, una evitación del daño, claro, también influye en que maquillemos el duelo y que no se le preste, diríamos, el protagonismo que ha de tener. Claro, yo creo que aquí influye mucho la familia y la personalidad del propio chico. O sea, no a todos se puede encontrar, hay quien acogerá de una manera u otra y, como decíamos, según la salud mental los sentimientos y emociones llegan, ¿no? De una manera o de otra, pero ahí el conocimiento de él, la ayuda que se pueda tener de profesionales, habría que encauzarlo de forma que, haciendo el mínimo daño, tome conciencia de la realidad. Entonces sería el camino. En cada caso, como personalizado, visto, pues sí, personal. Pero muy claro, es que el sentido de la protección nos pasa a todos, ¿no? Voy a, como sufre la vida, voy a quitarle esto. Sí, claro que tenemos que quitarle sufrimiento, más que a otros, por supuesto, hay que quitarle sufrimiento, pero también hay que enseñarle a vivir con la dureza de la vida, como es el fallecimiento de un ser muy querido, ¿no? O de un amigo. O sea que sí, la protección es un asunto que se queda ahí, pues cada persona, cada familia y cada individuo como lo perciba, como lo reciba, y ahí andamos pues ya cada caso particularizado. Buenos días. Sí, buenos días. Mi pregunta es, tengo un hijo de 9 años. Desde diciembre más o menos se me ha puesto totalmente inquieto, me han dicho en el cole, en casa, o sea, un cambio totalmente, en 2 semanas fue el cambio. Pegaba, pegó, no hacía caso, lo regañaba, te sacaba la lengua, todo, tiraba los tapes de los comida de los compañeros, iba pasando bomba. Horroroso. Elena, ¿qué hacemos en el colegio? Tuvimos que ir a un psicólogo. El niño ya se está calmando. Mi pregunta es de lo que usted estaba comentando. Si él ha tenido algún problema, por ejemplo, si nosotros hemos analizado en mi casa, no ha habido cambios, no ha habido problemas, nada. Si él ha tenido un problema en el colegio, ¿esos problemas también los lleva a casa o solo en el colegio? ¿O en ambas cosas? Voy a empezar al revés. ¿Por qué cambia? ¿Y cómo cambia? El niño
En 2 semanas empezamos a notar un cambio así. A bien, a bueno. No, ahora cómo cambia. Sí, ahora cómo Sí. cambia, porque hemos dicho, en casa ya prácticamente no gritos para decirle las cosas, ya Jesús, venga, tú sí puedes. Pero a veces, muchas veces, tengo que estar todo el rato, porque es que uno, venga, tú eres un campeón, tú sí puedes. Ay, campeón, ahora cualquier cosa campeón, pero también cuando ya hace algo malo, te quedas sin tablet, te quedas sin televisor, es un niño que le da igual, que no dice por favor, no, pues me da igual. Te quedas sentado, pues veo las noticias. Antes te va a casar. Sí. A él me da igual. O sea, no me importa. Yo creo que quizá la intervención que había hecho con respecto a Ari, que bien lo ha hecho, que estupendo, va por el periodo de la autoestima. Entonces yo creo que habría que investigar un cambio de conducta así, de golpe y porrazo, sin aparentemente nada, lo advertido, lo manifiesto va por debajo. Yo investigaría si es que ha existido alguna relación extrafamiliar donde se le haya humillado, infravalorado, o se le haya ladeado, que se haya visto como ameno. Entonces, ¿cómo responde a una llamada de atención? Por eso muchas veces los líderes en los cursos, los líderes de los chicos, siempre es uno que quiere llamar la atención. Entonces yo investigaría con los profesores si es que ha habido alguna situación donde se le haya humillado o infravalorado o ladeado. Por ejemplo, tú no vas a jugar al fútbol ahora o alguna cuestión. Yo lo miraría por ahí. Sí, ya me han averiguado que el profesor ha dicho que no, que todo bien. ¿Con cuántos años un niño se da cuenta que es diferente a los demás? La edad donde dicen que los niños empiezan a entender lo que es la mentira y lo que es el hurtar algo es con 7 o 9 años. Es decir, en esa edad es cuando se empieza a tomar ya la conciencia de alguna manera. Es que eso que yo pensaba, pues es que ya se te cuenta que es diferente y le está como afectando su autoestima. Claro, viste, en mi conferencia decía, la familia ayuda al paso del rol de niño a adulto. Tu hijo puede estar ahí, estando en una variación y se puede dar hormonas y no hacer un chico feliz. Pero si va mejor, contento. Muchísimas gracias, Buenos días, muchas gracias por la explicación. Quería preguntarle si hay alguna manera de prepararles para el duelo. Sí, prepararles para el duelo. Porque yo, bueno, vamos cumpliendo años y muchas veces cuando fallece alguien y se me ocurre decir, no, pregunta, bueno, ¿ha fallecido? Sí, ya era muy viejecito. Y yo digo, ¿cómo puedo decirle yo a mi hijo que ha fallecido porque ella era muy viejecito y me está viendo que yo también estoy siendo cada día más viejecita? Entonces, no sé si hay alguna manera de prepararlo. Yo leí un librito donde daba varias fórmulas, ¿no? Y yo me quedé con una, que es la que voy a transmitir, ¿no? que había que hacerle hincapié, por ejemplo, cuando esto pasaba en animales. Mira, se ha muerto el perro, ya fíjate, el perro ya no está, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Y eso, sin ser reiterativo, pero sí aprovechar la oportunidad, o una planta, se ha muerto la planta, ¿verdad? Y entonces por ahí ya colarse a lo que nos va aprendiendo a nosotros. Pero lo que yo he podido observar, no sé si se os ocurre alguna o habéis tenido experiencia alguno al respecto, yo lo que he leído es eso, ¿no? Hacer semejanzas con los animales para que vayan incorporando lo que es la desaparición del ser. Gracias. Hola, buenos días. Yo quería también ir un poco en el mismo sentido que he ido. Yo te quería preguntar, en la preparación
a duelos cuando yo era duelo oficialmente, pero un poco ir preparando. Yo me acuerdo como cuando mi hijo era más joven, pues yo de alguna manera intuí esto, ¿no? Porque efectivamente está ocurriendo en la sociedad y creo que no son tontos y creo que se dan cuenta. Entonces cuando empecé a hablar un poco de que pues no íbamos a estar siempre, que de alguna manera llegaría un momento en que faltaríamos. Pues la primera respuesta no me quiso ni oír. Mamá, por favor, no me hables de esto, ¿vale? O sea, eso fue, pues ahora, sin embargo, a lo largo del tiempo, y poco a poco, y viendo realidades, es consciente totalmente de que algún día no estaremos, y además lo verbaliza perfectamente. No estaremos, y además es consciente de con quién puedo estar. Puedo estar con mi hermana, puedo estar el día de mañana con apoyos de la asociación, o puedo estar simplemente con otro familiar, o puedo estar en la vivienda compartida o como sea, con otros amigos o lo que sea. Pero él es consciente, porque es que están, si queremos que estos chicos, es que están metidos, es que están metidos en la sociedad y lo están viendo perfectamente y son conscientes totalmente. Entonces, pasado ese mal trago, porque efectivamente es un mal trago, porque le estás abriendo los ojos antes de, y te estás cuestionando, ¿no? Lo voy a hacer, se va a sentir mal, se va a dar, pero yo creo que hay que dar ese pequeño paso, hay que ser realistas y ver con el apoyo de todos, ¿no? Y que él te pregunte, que él te cuestione, qué pasará y qué tal. Y yo creo que, vamos, en concreto se ha logrado, o sea, yo creo que se ha logrado, él es consciente totalmente de esto y yo creo que estará preparado cuando el día de mañana ocurra, faltemos padres o lo que sea, y bueno, pues lo resolverá. Muy bien, me ha llamado la atención y me ha impactado la forma en que me hablas de cómo tu hijo ha recibido, ¿no? la forma de la ausencia de un ser querido, ¿no? Se ve que la habéis preparado muy bien o él tiene... No la ha tenido. Lo estás viendo. No la ha tenido, pero va a llegar. Tiene 78 años y no se pero que puede ser que lo normal es que ocurra. Él que fallece antes y somos un poco brutos, ¿no? Yo te decía cuando nombré el duelo, que digo, va a estar presente, porque además quiero preparar algo sobre el duelo, ya tengo por ahí cosas. El duelo estamos presentes, porque el duelo es un instrumento y todos tenemos que preparar nuestro hijo. Yo a mi hijo se lo digo, me hace cuando estoy enfadado, mira, el día que me muera, y dice, ¿y quién me va a dar dinero entonces a mí? O sea que hasta a veces con el desdramatizando el asunto, desdramatizándolo, pueden llegar a ir haciendo una preparación. Nosotros todos hemos estado esa necesidad del duelo y tal. En Granada, yo en Granada, lo que hemos hecho ha sido con un profesional que dé charlas tanto a las familias como a los chicos y a los profesionales, que también es muy importante por la interrelación que tiene. Yo creo que hay un tema que hay que profesionalizar en el sentido de que haya personas que conocen muy bien ese tema y que vayan a las asociaciones y nos digan cómo tenemos que actuar, que nos den pautas de actuación ante esta situación, cómo vamos educando, cómo vamos formando, cómo vamos normalizando el tema del duelo. Y yo creo que hacerlo como estamos haciendo ahora con profesionales que eso, si alguna acción tiene interés, yo creo que nos vamos a pasar el número de personas que está dando conferencias por todo el mundo prácticamente, que es muy bueno, en la Universidad de Granada, y que creo que iría a hacerlo sin ningún problema. Efectivamente, o sea, que... lo tienes cerca, chicos, y lo estás viendo, pues hay que hablar, hay que hacer. Buenos días. Pues quería agregar o compartir una vivencia de lo del duelo. No precisamente, tengo una niña Down con 9 años. Yo he tenido mucho duelo. Yo he perdido a mi padre, mi madre murió de un día para otro con 62 años. Mi padre, que la sobrevivió, falleció a los 87 años. Cuando muere mi padre, mi hija nace el mismo día. ¿Okay? Y yo no pude estar con mi padre
en su fallecimiento, en su funeral, sino visitar posteriormente su tumba. ¿Qué es lo que les quiero decir? Yo creo que primero tenemos nosotros mismos que incorporar en nuestro esquema mental de que la muerte forma parte de la vida y que está ahí a la orden del día y que para morir simplemente hace falta estar vivo. En la medida que nosotros somos capaces de aceptar y entender eso, se lo vamos a transmitir a nuestros hijos, porque como bien lo ha dicho usted en la conferencia, ellos son muy buenos receptores. La muerte sí es un tema doloroso. Pienso que los que tenemos la suerte de verlo desde la fe lo vivimos con más tranquilidad, y el luto postergado se le presenta a cualquier persona. De hecho, mi padre y a mí misma, el luto postergado a mi madre, yo por ser la hija médico, yo tuve que como que fortalecerme para tratar de explicarle a mis hermanas, al resto del entorno, el por qué una persona prácticamente sana, de un día para otro, una enfermedad que no tuvimos tiempo ni documentarla, se va. Y yo que tuve que engrandecerme un poco, a mí me pasó lo del luto postergado 5 años después, y se me afectó la salud, yo somaticé. Entonces, esto nos puede pasar a cualquiera. Por supuesto, nuestros niños tienen un proceso cognitivo más lento, pero pienso que lo que es fundamental es la comunicación. Lo que es fundamental son los valores. Lo que es fundamental es que los que tenemos la suerte de verlo y vivirlo desde el punto de la fe, transmitírselo desde pequeño, para que ellos lo vean como un proceso natural, sí, doloroso, como duele ponerse una inyección cuando tienes una ciática, escoger cuál es el dolor, el menos doloroso, y dejar que las cosas fluyan. Si hay que llorar, se llora, si hay que reír, se ríe, si hay que hacer un parón, se para, porque no puede estar todo el tiempo lo mismo, porque total, la vida nos va llevando en una dinámica. Es mi humilde opinión. A veces nosotros mismos son los que, y es normal, los miedos, ¿no? Lo que decía ayer el señor José María Callazo, creo el apellido, con el tema de que nosotros mismos estamos llenos de muchos miedos y tenemos que comenzar nosotros por romper esos paradigmas y confiar, y eso transmitírselo a nuestros hijos, así tengamos por dentro un nudo en el estómago, pero muchas cosas pues en la vida la vamos llevando. Y algo, si puede al final, antes de terminar esta conferencia tan agradable, esta tertulia que tenemos de feedback, cuáles son las instituciones en los Estados Unidos, que me llama mucho la atención, donde les adaptan a ellos el poder cursar una carrera. ¿Por qué no se hace en España? Porque si tenemos aquí a un Pablo Pineda, que me gustaría verlo en algún encuentro. Yo soy inmigrante, tengo 8 años viviendo aquí en España, estoy muy feliz, agradecida con este país, yo soy venezolana y bueno, algunos saben la situación de Venezuela. No he tenido la suerte todavía de verlo en una conferencia y pienso que desde el punto de vista de la inserción laboral sería interesante que él pudiera en algún momento compartir. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Nada que añadir. Nada que añadir, ya se te ha contestado. No conozco yo qué universidades son, yo cosas de estas les he sacado algún libro norteamericano, pero no me fijé exactamente, no investiga. Gracias por su información. Bueno, sí. Gracias por su ponencia y gracias por la aportación de la compañera. Yo voy a hablar de la experiencia que mi hija con síndrome de Down perdió a su padre con 14 años. Y es lo que decía la compañera, tomarlo con normalidad. Y cuando yo ayer hablaba de inclusión, hablaba de esto mismo, de lo que ella ha dicho, incluirlos en el duelo también. Yo llevé a mi hija, y algunos se llevaron las manos a la cabeza, a su padre cuando fue el funeral, la misa, las cenizas y demás. Porque yo creo que ese proceso tienes que incluirlo también porque es parte de la familia. Entonces, si no lo incluyes en ese momento tan importante que es la muerte de su padre, se sienten excluidos. Con lo cual quiero decir que hacerlo con normalidad. Su hermano lo tomó con mucha normalidad y dijo es parte de la vida. Yo llevé a ellos a un psicólogo antes del entierro y
y me dijo, están preparados, no sé qué es lo que quieres que te diga, pero porque creo que le hablábamos de la muerte antes de una manera natural, cuando ha habido un duelo se le lleva y no se le excluye para que no sufran, ¿no? Que es parte de la vida, como decimos todos. Entonces yo creo que hay que mostrarle también la muerte. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, solo eso. Sí, muy bien, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El sonar de la sala viene por esta línea, de que hay que hacerles partícipes porque forma parte de la vida, cada uno con sus circunstancias, su consecuencia y la vida que cada uno tenga. Bueno, pues yo creo que ya queda una pregunta. Bien. Muchas gracias por su conferencia. Yo lo que quiero aportar es que nos hemos quedado con el duelo de la pérdida de un ser querido, ¿vale? Pero quería también decir que a lo largo de la vida de nuestros hijos hay otras pequeñas grandes pérdidas que a lo mejor para nosotros son inaparentes, pero para ellos son muy graves, ¿vale? En mi caso fue un traslado de una ciudad a otra, ¿vale? Nosotros, mi niño tenía 10 años, lo dijimos en la asociación, pero nadie nos informó de lo que podía pasar. Y ese desarraigo fue mortal. Destrocé a mi hijo por buscar un puesto de trabajo. Es decir, nuestros hijos forman parte de una familia y la familia tiene una dinámica. Y en aquel momento todos estábamos muy ilusionados, él aparentemente también, pero cuando llegó a la realidad y se encontró pues, con que su amigo César, que preguntaba por él durante 5 años seguido, no estaba. Sus profesionales, su colegio, todos sus apoyos sociales, pues se vino abajo. Y tardó casi 9 años en salir de aquel infierno. Fue horroroso. ¿Qué quiero decir? Pues que tenemos que pensar, que ponernos, porque claro, yo ahí aprendí la lección, ¿no? Y tenemos que ponernos en su mente. Y cada vez que haya un cambio de colegio, de asociación, de ciudad, de cualquier cosa que él tenga como rutina, como un apoyo, como una cosa segura en su vida y vaya a desaparecer de forma provisional o definitiva, nos preparemos. Nosotros ahora muchas veces, fíjate que ya tiene 24 años, pero cuando va a hacer una actividad, pues que él se hace una idea y es otra, ¿vale? Pues le preparamos con fotografías, con imágenes de internet. Una cosa tan tonta como, por ejemplo, el año pasado fueron al hammam en Córdoba. Son unas piscinas, las piscinas estas árabes con masajes y tal que conocemos, ¿no? A él le habían dicho que eran piscinas, pero la piscina es la que va en verano, con césped, al aire libre, iba feliz, y cuando se encontró con que lo metían dentro de un edificio, dijo, yo aquí no entro. Y no entró, no hubo narices de hacerlo entrar. Entonces este año, cuando fueron otra vez, dijimos, esto va a ir por aquí. Pues sacamos en internet las imágenes del centro, se las enseñamos y mira, aquí hay agua caliente, aquí hay agua fría y no sé qué, no sé cuánto, patachín, los vestuarios. Entró, volvió feliz y lo pasó estupendísimamente, ¿no? Que hay que prepararnos para lo bueno y también para lo malo, aunque a nosotros nos parezca una ridiculez, porque nuestra mente ya es adulta, pero ellos son muy jóvenes, incluso más jóvenes que su edad cronológica en algunos aspectos, ¿no?